Están con nosotros Salvador Heresi, candidato al Congreso por Peruanos por el Cambio, y Carlomagno Salcedo, que ha sido caserito acá como analista y que ahora es candidato de Todos por el Perú, de Julio Guzmán. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Un placer estar contigo y con los oyentes de Radio Exitosa. Igualmente, yo también doy mi saludo a todos los radioyentes que... ¿Y con qué número van? Salvador está con el número 4 y Carlomagno... todavía en el caso de la lista por Lima de Todos por el Perú falta la incorporación de los 7 invitados que se permite por ley, y una vez que se incluyan ya vamos a tener nuestros números definitivos. Y eso hasta el 10 hay plazo. Hasta el 10 de febrero. 10 de febrero es el plazo. Ahora, están disputando por el mismo espacio, dicen algunos, ¿no? O sea, o no, aunque las encuestas han sido sorprendentes, ¿no? El crecimiento de Julio Guzmán viene de otro lado. Es decir, que algo le debe haber quitado a PPK probablemente, pero la fuerza viene ¿de dónde? ¿De los indecisos, de los jóvenes? Mira, si me permites, Nicolás, la propuesta de Todos por el Perú va enfocada a todos los peruanos. Ciertamente, si uno ve el análisis de las encuestas, se observa de que ya hemos logrado superar una primera barrera que era llegar a los electores del nivel socioeconómico C, y obviamente el trabajo nuestro está enfocado ahora a llegar a los electores del D y E. Estamos haciendo un trabajo muy intenso, y yo creo que nuestras propuestas, que implican un enfoque en el cual se prioriza un rol mucho más activo del Estado, apunta precisamente en el sentido de ofrecer a los electores una propuesta que sea mejor para solucionar sus problemas de vida, sus problemas de bienestar. Bueno, en primer lugar, yo debo saludar la presencia de todos los candidatos en el escenario, no solamente a Julio Guzmán, a Verónica Mendoza, a Alfredo Barnechea, a Nano Guerra García, que son, digamos, candidatos que aparecen en este escenario electoral. Lo que yo debo lamentar a propósito de estas últimas encuestas son algunas declaraciones fuera de tono que ha hecho Julio Guzmán en contra de PPK, señalando que él está en política desde antes que el hombre llegara a la luna, lo cual demuestra que es verdad, bastante desconocimiento, y más bien que el señor Guzmán está en la luna, porque en 1969, pues cuando el hombre llega a la luna, PPK era funcionario del Banco Central de Reserva, perseguido por la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado. Yo creo que los resultados de una encuesta no le pueden marear a nadie. Necesitamos un presidente que esté guiado por la humildad, y en este caso creo que ningún candidato tiene derecho a ningunear la trayectoria de otro candidato, y muy en especial de PPK. Pero el problema es que el que se pica pierde. Ahí yo creo que yo creo que no es... Las pullas estas de la campaña son así. Yo lo que creo es que... O sea, le ha dicho viejo. Así, ya pues, tiene 77 años. Tiene 77 años. O sea, yo te hago una pregunta, Nicolás. Si uno de tus hijos tuviera que ser sometido a una intervención, a una operación de emergencia, de la que su vida depende, ¿tú a quién escoges? ¿Al médico sin experiencia o al que tiene el doble de experiencia? Tan importante como la vida de tu hijo es el destino del Perú, y el doble de experiencia y la contundencia y la capacidad y el mejor plan de gobierno lo tiene probablemente PPK. ¿Qué dice? ¿Qué dice Carlomagno? En una contienda electoral creo yo que las cosas tienen un contexto, ¿no? Porque si nos vamos a poner a rememorar acá qué cosas también se han dicho por otros candidatos del nuestro, nos ponemos aquí en un festival de quién dijo más, ¿no? Las cosas tienen un contexto, y en ese contexto se pueden expresar, y yo creo que no hubo ningún ánimo de faltarle respeto. El ánimo era decir, oye, aquí no hay un nuevo en política, ¿no? O sea, no pretenda meterse como una novedad. En el caso nuestro, lo que podemos decir es que la mejor propuesta de Todos por el Perú tiene que ver con el equipo técnico que lo acompaña. Si bien es cierto, algunos de ellos no tienen la visibilidad de otros que han transitado por tantos partidos, en el caso de Todos por el Perú está compuesto por un equipo técnico con una alta experiencia en la gestión del Estado. La gran mayoría de los cuadros políticos han pasado por el Estado desempeñando importantes responsabilidades. El caso mío particular, yo tengo más de 10 años de experiencia en el sector público.
Y una cosa es pasar por el Estado, porque a veces uno de los problemas que existen con ciertas candidaturas es que cuando miran desde la calle, desde la sociedad civil, ¿no? Piensan una cosa de lo que es el Estado, pero una cosa es estar dentro, montando dentro del monstruo. Dentro de ese monstruo, ¿no? Tú tienes que saber las dinámicas de cómo se maneja la burocracia, cómo son las estructuras del poder en el Estado, ¿no? Y saber cómo vas a destrabar donde hay que hacerlo. Entonces, con eso nosotros estamos contando, pero lo otro también es que yo creo que hay una demanda muy fuerte de la sociedad peruana por una renovación en la política. Y yo creo que el crecimiento de Julio Guzmán, si uno analiza las encuestas, ¿qué es lo que se va a dar cuenta? El grueso de ese crecimiento que ha tenido no viene de haberle quitado tanto a otros candidatos. Viene fundamentalmente de que el sector de los indecisos, el porcentaje de indecisos ha disminuido. Es altísimo. Tenemos que ir, Carlos Magno, a una pausa. Y yo quisiera que vayamos con dos interrogantes que yo planteo, que son las que han empezado a salir. Con respecto a Julio Guzmán, si era o no del Club de los Cositos. Es decir, que era correveidile de Nadine Heredia y la explicación de esta foto. Y en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que él dice, y yo estoy detrás, bueno, que ha estado detrás de la política económica, que es esta política económica, ¿no es cierto? De la que nos lleva ahora a discutir, que nos olvidamos de la salud, nos olvidamos de la educación, nos olvidamos de resolver los grandes problemas de los peruanos. Los dejo con esas dos preguntas para que reflexionen. 3 minutos tenemos mientras vamos a los comerciales y a las noticias, y regresamos con la respuesta de nuestros concursantes. Vamos a la pausa. Esto es Radio Exitosa 95.5 de la FM. Usted escucha Radio Exitosa 95.5. Continúe con la programación de Nicolás Lúcar en Exitosa. En estudio, Salvador Heresi, candidato al Congreso por Peruanos por el Cambio, y Carlos Magno Salcedo, candidato al Congreso Todos por el Perú. Antes de seguir con nuestro concurso, no es un concurso, hemos planteado respuestas a nuestros candidatos aquí invitados. Hay una noticia que resalta en primera plana el diario El Comercio y que ayer circulaba en la noche, que es el resultado del peritaje sobre las agendas de Nadine Heredia. Conclusión, son las agendas de Nadine Heredia y nadie ha metido la mano en ellas, no tiene ningún cambio. Agárrate. O sea que hemos perdido meses en esta discusión que debió comenzar por acá. Ahora, ayer Daniel Urresti, esta conferencia internacional anticorrupción que ha organizado la Contraloría General de la República, ha propuesto crear un museo de la corrupción. Un lugar, vamos a poner las agendas ahí en el museo, la pregunta de los 500.000 reales. ¿Va a poner o no las agendas? Buena pregunta. Que a veces a uno le sale el tiro por la culata, ¿no? Sí, y a todas las bromas que van a salir, van a poner las carteras de Nadine, los zapatos de Nadine. Ya me imagino que es lo que viene en las redes sociales. Pero vamos a nuestros invitados del día de hoy. Le preguntaba a Carlos Magno Salcedo, perdón, que es candidato por Todos por el Perú. ¿Cómo se explica esta foto de Julio Guzmán en un evento del Partido Nacionalista de la Juventud del año 2013? Bueno, fue un evento al que se invitó a varios funcionarios del gobierno, ¿no? Y eso no lo hace militante del partido político. Lo que hay que es también contextualizar estas fotos y estas imágenes que están apareciendo tratando de vincular nuestra candidatura con la del gobierno. Dicho sea de paso, eso le ha pasado también antes al partido aquí de Salvador. En el mes de noviembre empezó también a hacerse una campaña vinculando al partido gobierno, luego pasó con otro candidato. Y generalmente ha pasado precisamente cuando una candidatura está en un buen momento, ¿no? Empieza a crecer. Entonces, la primera idea de fuerza es, esto es una contracampaña, ¿no? El día de ayer el partido ha sacado un comunicado, Julio Guzmán ha sacado un comunicado desmintiendo absolutamente esto, o sea, una foto no prueba nada, ¿no? Entonces ahora resulta de que alguien aparezca en una foto cercana a Nadine Heredia ya te hace parte de su círculo íntimo, ¿no? Hay una foto que también ha circulado ayer de Mick Jagger, ¿no? Que está junto a Nadine Heredia y el presidente Humala, entonces él también es un topo, ¿no? O sea, obviamente esto es parte de la campaña y lo entendemos porque era muy previsible que después de los últimos resultados de la encuesta de GFK iba a venir, digamos, un todos contra Guzmán. Es parte del juego, estamos totalmente enfocados nosotros más bien en hacer llegar nuestras propuestas, ¿no? Pero obviamente... Pero ¿cuál era el vínculo? La respuesta finalmente, ¿cuál era el vínculo? Y cuando yo lo entrevisté la primera vez que salió en una entrevista, que dicho sea paso,
han utilizado de una manera increíble, porque en las redes ha dado vueltas y vuelto con toda la anécdota, que una hija mía hace 2 semanas me dice, papá, no me contaste que habías entrevistado a Julio Guzmán el domingo. ¿Qué domingo? Fue hace meses la entrevista, pero la han colgado y la han replicado así. Yo le pregunté la relación con el gobierno y él me dijo, una de las razones por las que me salí es por la interferencia de Nadine Heredia, pero ahora aparentemente las fotos no lo muestran muy disconforme. Bueno, la relación de Julio Guzmán con el gobierno es la que han tenido muchos tecnócratas de muy alto nivel que ha convocado este gobierno. Un ejemplo es Carolina Trivelli. Y muchos otros más que son técnicos muy competentes. Julio Guzmán ha venido de tener muchos años de experiencia en el Banco Interamericano de Desarrollo, en una función que implicaba ocuparse de cómo se desarrollan los países. O sea, y Jiménez Mayor tuvo el buen juicio de convocar a técnicos de ese nivel, obviamente en responsabilidades de viceministro que implica el nombramiento con un cargo de confianza, pero buscando a gente técnica, ¿no? Entonces, eso no significa nada, ¿no? O sea, hace bastante tiempo que Julio Guzmán, cuando decide involucrarse en una carrera ya política, empezó a construir un espacio propio, ¿no? Entonces, aquí no hay ningún tipo de vínculo con el gobierno, simplemente es parte de una contracampaña. Ahora, el público es el que va a decidir si así es, calificar la respuesta. ¿Cómo no tenemos intervención del público con votaciones, ¿no? Eso lo definirá el elector en su momento. Nosotros en Peruanos por el Cambio estamos preocupados en nuestra propuesta. Tú me hiciste la pregunta en relación a que la política económica se ha continuado. O sea, PPK dice, todo se pone en las medallas de la política económica, pero si yo hice esa política económica, ya, pero entonces si eres responsable de la política económica, también tendrías que ser responsable de lo que no se hizo. Ahora hay que mirar... No solo de lo bueno, de lo malo también. Las líneas macroeconómicas se mantienen, pero la gerencia no ha sido la mejor durante este gobierno. Cuando PPK fue ministro de Economía, los niveles de crecimiento en el Perú, que venían de un -3% de Producto Bruto Interno que nos dejaba el gobierno de Fujimori, aumentaron al 7% de Producto Bruto Interno. O sea, PPK ha sido uno de los ministros de Economía más exitosos de los últimos 30 o 40 años a niveles de crecimiento económico de nuestro país. No es solamente que haya unas líneas macroeconómicas, porque el gobierno Humala efectivamente ha manejado las mismas líneas macroeconómicas, pero por otro lado ha cometido errores generando inseguridad para la inversión, proyectos de inversión que han sido paralizados, se han aumentado las trabas burocráticas. En este momento tenemos casi 150 trabas burocráticas para la formalización de la inversión privada que genera empleo, y lo que hemos planteado en nuestro plan de gobierno es justamente destrabar toda la burocracia para que estos trámites no sean tan engorrosos y podamos difundir el crecimiento económico a través de la pequeña y mediana empresa, generando empleo y mejores ingresos para los peruanos. Ahora, ¿qué? Algo decir Carlos Magno. Lo que yo quería comentar más bien es una cuestión respecto a la política económica de los últimos años o décadas en realidad, ¿no? Si bien es cierto, la actual política económica, que mantiene sus mismos lineamientos desde los 90, tuvo la virtud de sacarnos del holocausto económico y social en el que nos dejó el gobierno del 85 al 90, pero llega un momento en que esta política, que ciertamente generó un crecimiento económico, no fue suficiente, porque no generó desarrollo, porque crecer económicamente, crecer en cifras, no significa generar desarrollo. Y gran parte de esto es porque se tuvo una visión demasiado conservadora del Estado, de que el Estado tenía que estar lo más alejado posible de una dinámica con el mercado, cuando lo que se necesitaba es un Estado que se convierta en promotor, que se convierta en un Estado que promueva, por ejemplo, una diversificación de la producción. Hasta el momento somos un país minero dependiente y hemos desaprovechado lustros de la bonanza en generar una base económica mejor, y eso es responsabilidad de una política económica ortodoxa. Claro, pero lo que está diciendo, por ejemplo, Alfredo Barnechea, es que no es solamente que hayamos sido o sigamos siendo un país minero dependiente o sea, dependiente del gas, de la minería, sino que además las condiciones en que esto se ha hecho, es decir, contratos donde el interés ha sido cómo hacemos felices a los empresarios y no cuál es el beneficio del Estado peruano y de los ciudadanos, que es un buen punto, ¿no? Aquí hay que meterle un gran énfasis a una gerencia eficiente. ¿Por qué? Porque una de las características que ha asignado a los gobiernos del pasado ha sido de que la gerencia en sectores de servicios
concretamente, seguridad ciudadana, salud pública, infraestructura para el transporte, en donde estamos tan atrasados en Lima. Lima en los últimos años ha sido la ciudad más castigada del país por la falta de presupuesto que tiene, y ese va a ser mi trabajo, espero, en el Congreso, con la experiencia de 12 años de gestión municipal, con humildad lo digo, exitosa en San Miguel, para trabajar los temas de presupuesto que necesita Lima. Y entonces ha faltado ejecutivos que nos permitan justamente gastar el dinero, porque si analizamos los presupuestos de los ministerios, no se llegaba en algunos casos ni al 30 ni al 40% de la ejecución del gasto de los presupuestos. O sea, había dinero y no se gastaba. Y entonces todo este problema antisistema y de embullición social que se ha generado en el país es porque la gente no ha sentido que el crecimiento la haya beneficiado. Esto implica la necesidad, y lo estamos planteando en Peruanos por el Cambio, de hacer reformas en el Estado muy importantes. Ya lo mencioné en el tema de la economía, puntos muy concretos como la rebaja de la gasolina, la rebaja del impuesto general a las ventas de manera progresiva para promover que la base tributaria se amplíe y no exista tanta formalidad. Dentro de el mejor plan de gobierno, acá el IDL de señalar, dentro de los mejores planes de gobierno en materia de seguridad ciudadana, está el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio. Queremos devolverle la tranquilidad a los vecinos de todo el Perú, y dentro de esa línea de una propuesta de reforma del Estado, donde también tenemos que trabajar para reformar y mejorar la calidad del Poder Judicial y del Ministerio Público, es una gran tarea que necesita la mano confiable de una persona con los calificativos. Un cirujano experimentado. Así es. Y no un aprendiz. PPK. Y no como Julio Guzmán, que según ustedes es un aprendiz, más o menos. No, nosotros no descalificamos a las personas. Consideramos que... Casi, pues, nosotros no... Si vas a operar a tu hijo, ¿a quién escoge? A este chibolo que viene acá. No. Yo creo que es un ejemplo para nosotros propositivamente. De manera, nosotros no hemos entrado a los calificativos ni a los agravios, no hemos calificado de dinosaurio a nadie, por el contrario, saludamos la presencia del señor Guzmán en el escenario. Creo que es importante la participación de nuevos compatriotas. ¿Pero qué le está diciendo? Muchas gracias por haber venido, gracias por... Sigue participando, así como le da lo que pierde. Terminemos con Carlos Magno Salcedo. Yo sí quería... Terminamos. La reforma del Estado no es solamente una reforma de gerencia. Justamente ese es el enfoque que ha fracasado. Pensar que las reformas son algunos ajustes administrativos y que con la gerencia se va a mejorar. Te lo voy a graficar de la siguiente manera, justamente en un tema que ha causado muertes en nuestro país, en todos los gobiernos. La conflictividad social originada por la inversión minera. El gran problema es que el Estado peruano, bajo esta lógica de manejo económico, ¿no?, ha tenido la concepción de que el Estado ha sido el guachimán de la inversión minera, el que le ha dado seguridad y muchas veces ha reprimido con sangre y fuego a las comunidades. Es decir, tomó partido a favor del inversor con la lógica de que hay que preservar la inversión. Y se olvidó de que el Estado tiene que ser neutral, se olvidó de que el Estado tiene que encontrar los canales para que, así como el inversor minero debe ganar, las comunidades también tienen que hacerlo. Y eso implica repensar el rol del Estado. No es el rol del Estado totalmente muy pasivo, sino meterse en un tema de encontrar esos canales. Entonces, y eso implica repensar el rol del Estado. O sea, implica de que el Estado no puede poner como su prioridad a la inversión, tiene que poner como su prioridad al ser humano. Y por eso la propuesta central de Todos por el Perú es la inversión en las capacidades, en los talentos de las personas. El ser humano es lo importante. Los países no se desarrollan porque tienen más o menos minería o recursos, se desarrollan porque su gente tiene el talento para poder desarrollarse. Tenemos que terminar por el día de hoy. Yo le agradezco a ambos y les deseo mucha suerte, ¿no? Y vamos a ver qué escoge la gente, ¿no?